Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Continuando con las clases virtuales de lenguaje, el día de hoy desarrollaremos el tema, el artículo de opinión. Sí, el artículo de opinión tiene muchas semejanzas con el editorial que hicimos hace 2 o 3 sesiones atrás. Bien, los dos pertenecen al texto argumentativo, ya que los dos emiten una opinión sobre un determinado hecho, pero tienen ciertas diferencias que las vamos a ver a continuación. El artículo de opinión. ¿Qué es el artículo de opinión? Es un género periodístico mediante el cual se expresa la posición de una persona sobre un asunto de trascendencia y de dominio de quien escribe el artículo. El artículo de opinión es un texto periodístico que expresa la opinión de la persona que lo escribe ante un hecho trascendental. Características. No son lo mismo. A continuación voy a hacer una comparación entre el artículo de opinión y el editorial para que se den cuenta que tienen muchos aspectos similares y otros en los cuales difieren. Vamos a ver. El artículo de opinión y el editorial. El artículo de opinión expresa una posición, o sea, una postura, un punto de vista. El editorial también expresa una posición, un punto de vista sobre un hecho, ¿verdad? Hasta ahí todo claro. El artículo de opinión expresa la opinión del autor, de la persona que lo escribe. El editorial no, expresa la opinión del periódico. Ojo, del periódico, no de la persona que lo escribe. Aquí hago una pausa. Cuando yo les mandé a elaborar un editorial, teníamos claro que no estábamos trabajando para un periódico, así que dejé que ustedes dieran su propia opinión en el editorial. En ese caso, yo era el periódico, ustedes eran mis escritores y yo dejé que ustedes dieran su opinión, si estaban a favor o en contra. Pero les planteé 3 temas. Escojan entre estos 3 temas para que hagan su editorial. No pueden ser más. Solo escojan estos 3 temas. Entonces, el editorial tiene esa desventaja ante el artículo de opinión. El editorial, si bien es cierto, expresa la opinión de alguien, pero ese alguien es el dueño, es el mismo periódico, es el ente que le da espacio para colgar su columna. Él es el ser que dice, a ver, yo estoy en contra, así que tú vas a escribir que yo estoy en contra y sobre este tema. A ver, yo estoy a favor, así que tú vas a escribir que yo estoy a favor sobre este tema. Es por ello que el editorial no posee ningún autor. No, porque ¿quién es el ser que lo dictamina? ¿Quién es el ser que da su opinión a través del editorial? Es el mismo periódico. Quiero que esto quede muy claro. El artículo es la opinión personal del mismo escritor, del mismo autor. El editorial no, es la opinión que esboza y que expresa el periódico, el ente que te está contratando. En el ejemplo que yo les propuse en la clase anterior, yo era el periódico. Dejé que ustedes dieran su opinión, pero les establecí ciertas normas. Van a escoger entre estos 3 temas. En cambio, el artículo de opinión es más libre. Tú escoges los temas y das tu opinión sin restricciones. Siguiente. El artículo de opinión es firmado por su autor. Lleva firma de la persona que lo escribió. El editorial no lleva firma. ¿Por qué no lleva firma? Reafirmo, porque es la opinión del periódico. Tú solo escribes la columna, no haces más. Siguiente. El artículo de opinión no tiene día ni espacio fijo de publicación. El que hace un artículo de opinión lo puede publicar cualquier día y donde él desee. En cambio, el editorial se publica todos los días y en un espacio fijo. Al inicio de un periódico, ese es su lugar. Tiene un espacio fijo. El artículo de opinión no. Y lo puedo publicar cuando yo desee. Siguiente. El artículo de opinión analiza y valora. Básicamente analiza un hecho y da su opinión al respecto.
criticando o no, pero da una opinión. El editorial analiza un hecho, da su opinión y propone una solución. Hace propuestas ante la problemática planteada, algo que no hace el artículo de opinión. Básicamente su función es criticar, digámoslo así. El editorial sí propone una solución. El artículo de opinión no lo hace. Bien, propósitos del artículo de opinión. El artículo de opinión tiene el propósito de persuadir a los lectores para que asuman la posición del articulista. Aquí también quiero hacer una aclaración. Aquí también hay una diferencia con el editorial. El artículo de opinión busca, su propósito y su objetivo es persuadir al lector para que piense como tú. Esa es su función. En cambio, ¿cuál es la función del editorial? Es hacer reflexionar al lector. ¿Tendrá razón o no tendrá razón? ¿Será cierto lo que él dice? Hacer reflexionar. En cambio, el artículo de opinión busca sí o sí persuadir. Yo quiero que pienses como yo. Busca persuadir al lector. Siguiente. El artículo de opinión fundamenta, valora, critica, fija una posición, hace un diagnóstico y pronóstico del problema. Aquí también otra comparación. El artículo de opinión presenta el hecho, critica y fija una posición. Además, pronostica lo que puede pasar a futuro, si ese problema quizás no se resuelve. En cambio, el editorial, ¿qué hace? Presenta, da su opinión y crea una posible solución, una posible salida. El artículo de opinión no, se proyecta a futuro. Si esta situación empeora, quizás pase esto. Pero el artículo de opinión no propone nada, no. Por ende, sus tres propósitos son persuadir, criticar y pronosticar, proyectarse a futuro. A continuación, les presento un pequeño ejemplo de un artículo de opinión. Las redes sociales, por Emilio González Denis. Tiene un autor, algo que el editorial no posee. No niego que la sociedad de la información es un avance tremendo, que pueden leerse periódicos de Melbourne al segundo en el ordenador de tu casa o móvil, y que la capacidad de comunicación tecnológica hoy es casi de ciencia ficción. Sin embargo, tantas posibilidades está llevando a nuestra sociedad a que cada individuo se aísle en su madriguera, sentado delante de una pantalla y ajeno a lo que ocurre en su entorno inmediato. Las redes sociales pueden ser un buen mecanismo de comunicación, pero resulta que hay gente que tiene amigos virtuales que viven en Oviedo, en Valparaíso o en Nueva Orleans, y no se habla con el vecino de al lado cuando se lo encuentra en el ascensor. Me decía hace unos días un cartero con muchos años de servicio que antes llegaba a un barrio, y cuando una dirección no estaba clara, preguntaba a cualquiera dónde era la casa del fulano, y todo el mundo se lo indicaba, e incluso le daban detalles sobre la mejor hora para entregarle una carta certificada. Ahora es imposible. Pregunta por una persona desde el portero automático y nadie lo conoce, aunque vive en el mismo edificio. Me incluyeron en Facebook hace un par de años. Tengo casi 500 amigos y cuando entro me pierdo en un bosque de saludos que luego tienen poca incidencia en la vida cotidiana, porque los que siguen funcionando son los amigos de siempre, esos con los que te ves o hablas con ellos por teléfono. Y es que una cosa es la capacidad tecnológica de comunicación y otra muy distinta, la comunicación real. De todas formas, hay que estar ahí porque es un canal que no podemos despreciar. Bien, esto fue un pequeño ejemplo. Aquí se plantea un hecho, el avance de la comunicación a través de la tecnología, ¿no? Luego se explaya y fundamenta por qué él cree que esta comunicación que
ahora es tan efectiva, está aislando a las personas. Él lo fundamenta con situaciones de su vida real. Él es consciente que tienes un vecino y no lo conoces. En cambio, si tienes como amigo a una persona que vive en otra ciudad. Entonces, ¿qué hacen los medios de comunicación? Te aíslan de tu entorno. Eso es lo que él dice en su artículo de opinión. Finalmente, él concluye con que es un mal necesario. Bien, todo artículo de opinión tiene partes y en este caso las partes son las siguientes. Cuando planteas el hecho que vas a criticar, que vas a opinar, se le conoce como introducción. Cuando desarrollas toda tu explicación del por qué crees ello, es el desarrollo, y esto continúa hasta aquí, porque él se explaya y él explica su situación, él pone como ejemplo su vida y sus vivencias. Finalmente, terminas con la conclusión. Entonces tenemos las partes de un artículo de opinión: introducción, desarrollo y conclusión. Veamos más a fondo. Estructura del artículo de opinión. En la introducción presentas el hecho y tu motivo de opinión. En el caso anterior, él presentó los medios de comunicación que se dan a través de la tecnología. Son muy rápidos, pero también te aíslan de las personas. Ese fue su motivo de opinión. Siguiente, desarrollo, sustentación de argumentos. ¿Por qué el autor dice esto? Él lo cuenta en base a sus vivencias. Él es consciente que conoce a miles de personas que viven en otras ciudades, pero no conoce a su propio vecino. Ahí va desarrollando sus argumentos del por qué cree él que los medios de comunicación tecnológico te aíslan de las personas de tu entorno. Y para finalizar tenemos la conclusión. Se presenta lo que propone el articulista como un breve resumen. Es un mal necesario, o sea, como un breve resumen. Redacta tu artículo de opinión. Sí, lo van a hacer ustedes también. A ver. A continuación, en las actividades de la plataforma les presentaré este pequeño esquema. Describe cuál es el problema. Van a tener que completar cuál es el tema, cuál es el hecho que ustedes han escogido. Será libre. Yo no les impondré, escojan entre esto, esto o esto. Será libre. Enumera las causas que originan ese problema que tú has escogido. Ojo, este es un esquema o un borrador nada más. Siguiente, menciona las consecuencias que podría tener ese problema. ¿Qué consecuencias puede tener? Y finalmente, fija tu posición sobre el problema. Una vez que llenes estos cuadros que son el borrador, el bosquejo de tu artículo de opinión, vas a redactar tu artículo de opinión siguiendo su estructura. Introducción. Planteas el problema y das un sesgo del motivo que tú crees que origina ese problema. En el desarrollo mencionas todas las causas y también presentas tu posición. Finalmente, en la conclusión, das un pequeño resumen, algo corto de todo lo expuesto. Ese va a ser tu artículo de opinión. Te puedes guiar del ejemplo de esta diapositiva, aquí, donde él presenta el problema y el motivo, la causa de ese problema. Dice, no niego que la sociedad de la información es un avance tremendo, que pueden leerse periódicos de Melbourne al segundo en el ordenador de tu casa o móvil, y que la capacidad de comunicación tecnológica hoy es casi de ciencia ficción. Perfecto. Sin embargo, tantas posibilidades está llevando a nuestra sociedad a que cada individuo se aísle en su madriguera, sentado delante de una pantalla y ajeno a lo que ocurre en su entorno inmediato. Ahí estás presentando el tema y ya va dejándose ver un poquito cuál va a ser tu opinión al respecto. En el desarrollo ya fundamentas, en este caso, el que hizo este artículo lo fundamenta en base a su experiencia.
a lo que él ha vivido. Las redes sociales pueden ser un buen mecanismo de comunicación, pero resulta que hay gente que tiene amigos virtuales que viven en Oviedo, en Valparaíso o en Nueva Orleans y no se hablan con el vecino de al lado cuando se lo encuentran en el ascensor. Me decía hace unos días un cartero con muchos años de servicio que antes llegaba a un barrio y cuando una dirección no estaba clara, preguntaba a cualquiera dónde era la casa del fulano y todo el mundo se lo indicaba e incluso le daban detalles sobre la mejor hora para entregarle una carta certificada. Ahora es imposible. Pregunta por una persona desde el portero automático y nadie lo conoce, aunque vive en el mismo edificio. Son ejemplos, son argumentos que el autor hace para que la persona se dé cuenta cómo una persona se aísla tanto a causa de los medios tecnológicos, tanto así que no conoces ni a tu propio vecino. Luego él sigue, me incluyeron en Facebook hace un par de años, tengo casi 500 amigos y cuando entro me pierdo en un bosque de saludos que luego tienen poca incidencia en la vida cotidiana, porque los que siguen funcionando son los amigos de siempre, esos con los que te ves o hablas con ellos por teléfono. Aquí él sigue contando su experiencia, él en Facebook tiene 500 amigos, pero dice, todo el mundo le habla, pero él considera los más importantes con los que se ve y con los que tiene buena comunicación, a los que conoce. Hasta ahí termina el desarrollo. Él va argumentando con hechos. Finalmente da una conclusión, como un resumen final. Y es que una cosa es la capacidad tecnológica de comunicación y otra muy distinta, la comunicación real. De todas formas, hay que estar ahí, porque es un canal que no podemos despreciar. Finalmente, bien, pues eso, ¿cómo avanzó? Va. Eso es lo que van a hacer. Ustedes escogen el tema, completan este esquema y en base a este esquema van a redactar su artículo de opinión. Completan este esquema y luego redactan su artículo de opinión. No se preocupen que la redacción pueden hacerla en el mismo Word. Bien. No olvides que el artículo de opinión es libre, a diferencia de un editorial. Espero que haya quedado claro que el artículo de opinión es similar al editorial, pero hay ciertas características que lo separan. Bien, hasta aquí llega la clase de hoy. Espero que lo hayan comprendido. Cualquier duda o consulta ya saben por dónde comunicarse conmigo. Y pues eso, espero que se cuiden mucho. Hasta luego.